¿Por qué el pecado? El camino de Dios es perfecto, la ley de Dios es perfecta, todas sus obras son perfectas. Entonces, si Dios hace todo perfecto, ¿por qué existe el pecado? No hay justificación ni excusa para la existencia del pecado, pero consideraremos lo que la Biblia enseña acerca del mismo. El pecado es transgresión de la ley. También se nos dice que el pecado es maldad. Se transgrede la ley de Dios, se hace maldad cuando nos alejamos de Él y no oímos su voz. El pecado o maldad es el resultado de huir de aquel que es amor y desechar sus palabras. Por eso Pablo nos dice que todo lo que no es de fe es pecado, pues la fe es creer la palabra de Dios. También aprendemos que el pecado engendra muerte. Es decir, aquello que engendra muerte se le llama pecado. El pecado, la maldad, mata al malo. En su amor, Dios creó a todos sus hijos con la capacidad de escuchar su voz o de desecharla. Al hacerlo así, con cada ser creado, Dios asumió el riesgo de ser rechazado como padre. El pecado surgió por primera vez cuando Lucifer, el exaltado querubín cubridor, dejó a Dios para constituirse a sí mismo como su propio Dios, provocando la primera ruptura familiar. Él había sido creado perfecto, pero cuando decidió no oír la voz de Dios para atender la suya, en él surgió maldad y violencia. Todo esto lo manifestó en menosprecio hacia el Hijo de Dios, pues Cristo es la palabra de Dios. Él es quien da las palabras de vida. Así, rechazando la palabra de Dios, Lucifer se convirtió en Satanás. El pecado se introdujo en este mundo de forma similar, con la excepción de que ahora hubo un tentador que sembró la cizaña para apartar de Dios a la raza humana. Primero fue alejándola de Dios con sus mentiras, hasta que finalmente ésta expulsó su voz y desobedeció. Este proceso un tanto abstracto se manifiesta de forma concreta cuando después de haber pecado, la voz de Dios se acerca y Adán y Eva se esconden de Cristo. Desde entonces, la raza humana repite la misma historia. Cuando Dios congregó a su pueblo en el Sinaí para darles su ley, a fin de que pudieran tener conceptos correctos de su justicia, el pueblo se puso de lejos y no quiso seguir escuchando la voz de Dios. Sin embargo, prometió obedecer. Esto le sería imposible, porque al alejarse y rechazar su voz, lo que resultaría sería maldad. Y así fue. Menos de 2 meses después, ya habían elegido otro Dios. Hoy, Cristo, la voz de Dios, sigue acercándose al hombre buscando revelar que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla ni maldad, pero muchos no la reciben. Mas quienes escuchan su voz y abren para recibirle, estos son hechos hijos de Dios. No hay razón para seguir eligiendo el pecado. Si escuchas hoy la voz de Dios diciéndote que eres su hijo amado, no endurezcas tu corazón. ¿Aceptarás su palabra?